vigilancia firme en la fe que nace. Doctrina sagrada en voces que claman, vigil fidei nunca se apaga. Cruces de acero en la tempestad, guardamos el fuego en la oscuridad. Escudo de verdad en manos callosas, vigil fidei con armas gloriosas. Y tu fuerte rompe el silencio, vigil fidei luz del tiempo. Contra el caos, contra el miedo, vigil fidei guardián eterno. Se vino Cristo, porque yo estoy empezando a creer de que tú no crees que Cristo sea Dios. ¿O sí lo crees? Que sea Dios, no. Ese es el problema, ¿viste? Lo Tú no crees en el infierno, presenta- Venus. El infierno lo podemos hacer aquí entre nosotros. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo podemos crear aquí ¿Dónde entre está nosotros. eso en las Escrituras? Y que proviene de una tradición hebrea. ¿Pones en duda las Escrituras? Sí. Ahora, hello, Venus. Venus. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te escuchas. Ahora sí te escuchas bien. Ahora sí. Dios te bendiga, Venus. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Uy, se fuiste otra vez. Hola, ¿qué pasó? No sé. Se fue lejos. Se fue lejos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que se te escuchó alto ahorita? No sé, o sea, ingresé, el micrófono está abierto acá, pero no sé qué ha pasado. ¿Estás hablando por algún auricular o algo así? No, con el celular acá, el micrófono abierto. ¿Ustedes no lo escuchan? Yo lo escucho bajo. Yo lo escucho bajo. Ahí se escucha bueno, bien. sí. Ahí se escucha Pues sí, bien. Ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? No, nada, no estaba haciendo nada, solo Bueno, aquí tratando de ahí se participar. escuchó. Ahí se escuchó. Ajá. Ahí se escuchó. Vaya. Bien, dígame. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio. Sí. ¿Y perteneces a alguna denominación? Sí, yo me identifico como protestante, aunque he estudiado y profundizado un poco las escrituras, ¿verdad? Desde varias aristas. Nací en una iglesia bautista, ¿verdad? Fui a un seminario, posteriormente fui a estudiar, ¿verdad? Teología en la universidad. Tenemos conocimientos un poco avanzados, ¿verdad? En esa línea he leído literatura diversa, Ah, pues tú más preparado que yo. no solamente de la línea protestante, sino también católica, Perfecto. especialmente, ¿verdad? De la línea de la teología de la liberación. Ah, ok, sí he escuchado sobre eso. No he indagado mucho, pero he escuchado sobre eso, la teología de la liberación. ¿Tú Ajá, crees y entonces, tú crees lo que entonces está diciendo N.T. Wright y Alistair McGrath? Pues, a ver, sobre la justificación, la nueva perspectiva pues, de Pablo. pues estaba analizando más que todo el tema, ¿verdad? De el dicho o la frase que expresan, ¿verdad? Que la Iglesia Católica es la única iglesia, ¿verdad? De Cristo. Ok. Entonces, me parece que esa expresión es un poco atrevida, académicamente hablando, Ujú. ¿verdad? Porque eh, Cristo, pues, Jesús, ¿verdad? De Nazaret, se nace en el seno del judaísmo y se desenvuelve prácticamente como un movimiento más, ¿verdad? Y posteriormente él es asesinado, o sea, es desvivido, no es ser que te corten el aire por esa Sí, expresión, ¿verdad? Que sí. quiero mencionar. Entonces él es desvivido y de ahí en adelante quedan, ¿verdad? Los apóstoles, que en su gran mayoría, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Que siempre están dentro de la Aquí hay algo, cosmovisión, aquí hay de la algo que cosmovisión me judía. interesó mucho de lo que dijiste, de lo que acabas de decir, que dice que el cristianismo es un movimiento más del judaísmo. Sí, correcto. Habían varios movimientos en aquel momento, Sí, ¿verdad? estaba el fariseísmo, estaba el saduceísmo. Estaban los saduceos, Sí. los escribas, los esenios, los que se fueron a vivir allá en Qumran, ¿verdad? Por la Sí, misma situación sí. de corrupción que había ¿En qué en tú te Jerusalén. basas? ¿En qué tú te basas que el cristianismo era un movimiento? ¿Se podía considerar un movimiento más
igual que el fariseísmo y todas estas cuestiones. ¿En qué te basas? Sí, sí, de hecho, la Biblia los menciona, ¿verdad? Como sectas, ¿verdad? Como una secta. ¿Una No secta de recuerdo, qué? una secta misma, ¿verdad? Dentro del mismo judaísmo. Eso es muy interesante porque ¿se consideraba el fariseísmo una secta? Eh, s- eh, es que secta estamos hablando de separado, ¿verdad? Exacto, por Pero eso te pregunto, ¿el fariseísmo, el saduceísmo y todas estas cuestiones se consideraba una secta dentro del mismo judaísmo? Pero es que hay que ir más allá de las simples palabras, porque no puedo yo aceptar, ¿verdad?, que el movimiento de Cristo haya sido una secta, Ujú. porque ese término venía de los mismos fariseos. O sea, ¿quién lo dice? Hay que ver, ¿verdad?, quién tiene el sartén por el mango. Ok, entonces Entonces, los fariseos decían que los saduceos eran una secta. no, decían que el movimiento cristiano, ¿verdad?, era una secta, Qué, pero qué interesante, no. porque yo leí que los fariseos Ujú. tildaban de secta al cristianismo. Sí, sí, claro, Ok, claro. pero no lo consideraban un movimiento, lo consideraban una secta. Sí, yo digo un movimiento porque así lo fue, ¿verdad? O sea, Pero ¿en qué te viéndolo desde basas? esta perspectiva. Viéndola desde esta perspectiva de nosotros hoy, ¿verdad? Pero Era un es movimiento. muy interesante porque por lo menos yo he visto que dentro de la misma Biblia e incluso dentro de la misma historia se considera una secta el cristianismo del judaísmo, Ujú, pero nunca se consideró un movimiento más del judaísmo. Al ujú, contrario, se ha llegado, incluso la Iglesia Católica entiende el cristianismo como la plenitud del judaísmo, eso sí, pero es porque se ujú. aparta de muchas cosas del judaísmo, porque ya se ha aclarado todo, se ha aclarado muchas cosas, y entonces Cristo vino a instituir algo distinto, vino a instituir un pueblo nuevo. El problema es que ni el mismo Jesús, ¿verdad? Se atrevió a decir eso. Al contrario, él dijo que no llegaba a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Te digo que sí se atrevió a decirlo. ¿En qué momento? Ok, te busco el texto. Sí, sí. Fíjate que estamos hablando de autoridad, ¿verdad que sí? No, claro, claro. Estamos hablando para poder explicar cómo es que la Iglesia Católica puede adjudicarse, ¿verdad? Que es la única iglesia partiendo del origen, que me parece un poco atrevido, como vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Tienes la Biblia ahí? No, 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 no la tengo a la mano. Ok. Te voy a leer de la Reina Valera de 1960, Mateo 21. Ay, espérate. 21. Dice, cuando vino al templo, voy leyendo el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fíjate que está hablando de autoridad. ¿Y Sí, sí. quién te dio esta autoridad? Respondió Ujú. Jesús, yo también os haré una pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Ujú. bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjate que él no quiso decirle con qué autoridad. Dice, ¿por qué? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis,
Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Aquí viene el texto que yo, la parábola que yo quiero que tú analices más. Hoy, voy por el versículo 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjate que es muy interesante que está hablando la autoridad a lo que tú le dices movimientos de ese tiempo. Y él le quita una autoridad. ¿Y a quién se la dio? Ajá. ¿A quién se la dio la autoridad? Le quitó la autoridad a los fariseos, eran sacerdotes, fariseos, todos los que estaban, la autoridad ahí. ¿A quién se la dio? Vaya, te voy a explicar más o menos, ¿verdad? Que la interpretación de los Está bien, textos bíblicos. está bien. Yo te voy a escuchar tu interpretación, pero me gustaría que me contestara mi pregunta. Sí, ¿A es que voy quién a se la tratar dio? de hacerlo. Solo voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero no te puedo responder como tú, lo quieres que lo haga, ¿verdad? Dale. Sino desde mi perspectiva, Ujú. ¿verdad? Vaya, el Evangelio de Mateo me leíste, ¿verdad? Sí, Mateo. Vaya. Mateo tiene un alto contenido, ¿verdad? De trasfondo judíos. Tú te das Correcto. cuenta, hay un pleito bien marcado donde la figura de Jesús se quiere resaltar. Ningún texto bíblico va a ser verdad neutro, siempre va a llevar su intencionalidad. Recordemos, ¿verdad? Que No te Jesús extienda de mucho, Nazaret, por favor, trata de no sí, extenderte mucho. sí, recordemos que Jesús de Nazaret hace, ¿verdad? Está siendo, se está tratando de sustituir el poder que tenía el judaísmo en aquel momento. Ese poder ideológico, religioso, debía ser contrarrestado. Desde el inicio, Mateo, ¿verdad?, lleva esa línea. Por lo tanto, hay que engrandecer, ¿verdad?, la figura de Jesús de Nazaret como representante, el nuevo representante de la fe. En ese sentido, ¿verdad?, se presenta la figura de Jesús desde ese matiz, ¿verdad? Porque hay que romper las ataduras de aquellos, por eso se habla, ¿verdad?, que él estuvo en el desierto 40 días, ¿verdad?, ayunando, siendo tentado en el desierto. Figuras que Cuando dices contrastan, ¿verdad?, ataduras de aquello, ¿a qué se refieren? ¿Ataduras de quiénes? ataduras de ideología religiosa judía, ¿verdad?, que había Ujú. permeado a la sociedad de aquel momento. Entonces, para poder romper con esas ataduras, había que empoderar la figura de Cristo, ¿verdad?, en la mente de ese otro movimiento religioso cristiano que estaba, ¿verdad?, en apogeo. Entonces, O sea, que ya lo que estoy entendiendo de ti, me estás queriendo decir es que había que engrandecer el movimiento cristiano y la figura, disminuir, o sea, la figura del movimiento cristiano, porque es la que se iba a quedar y lo otro se sí, tenía sí, que eliminar. sí, sí, pero como te digo, el texto bíblico no es neutro. El texto bíblico lleva una intencionalidad de fondo. O sea, que no ocurre. ¿Cómo no ocurre? Eso no ocurre.
Sí, o sea, eso está, O sea, el cristianismo que Jesucristo aumenta ese movimiento cristiano y destituye y elimina los otros movimientos. no los elimina. O sea, lo que no los elimina porque todavía se mantienen. O sea, Bueno, el ellos te judaísmo se tendrán mantiene. allá, pero para Dios es eliminado. O sea, no sirve lo que están haciendo ellos. Yo no me atrevería a decir eso porque aún ¿Por qué? la misma escritura, hablan, ¿verdad? Que cuando fue Jesús, cuando los padres llevaron a Jesús al templo, habían personas llenas del Espíritu. Yo no me atrevería a decir de que aquellas religiones, ¿verdad? No tienen una intencionalidad con Dios, que no tienen un vínculo con Dios. Bueno, Pablo dice que Eso, no. Pablo dice que no. sí, pero Pablo está interpretando desde otra eh, realidad, ¿verdad? O Muy sea que diferente. es contrario a lo que está diciendo entonces Jesucristo. Pablo en algún momento se contraría. En un momento dice, No, ¿verdad? Las espérate, espérate, mujeres, espérate, espérate. ya Tú no hay eres. judío, espera, solo, ya no hay Espérate. judío ni griego, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero por otro lado dice, calla la mujer. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, dando a entender, ¿verdad?, de que la mujer tiene un espacio más amplio dentro de la fe. No, Pero en otro ese no es el texto, contexto de esa parte. en otro texto dice, la mujer cae. No, pero eso no es el Entonces, contexto. Cuando dicen ya no hay si judíos, busca ni información de los mismos escritores cuando, católicos cuando yo lo he leído, cuando dice que no ajá, hay judíos, ni hay gentiles, lo que está diciendo es que hay un nuevo pueblo, que no hay división, ya no hay una pared que los divide, ya no es un judío por allá y el gentil por allá. pero después habla de la mujer y el hombre. Ahora sí, pero no está engrandeciendo a la mujer ahí. Porque, Lo porque que está engrandeciendo es el nuevo pueblo de Dios. claro ¿Ok? que no es rechazado, porque tú sabes, ¿Ok? ¿verdad? Que Pero hay un nuevo pueblo de Dios. en la religión, judía se excluía a la mujer, especialmente, ¿verdad? En la Uh -huh. adoración que se tenía, ¿verdad? En el templo. Sí. No podían entrar ellas a ciertos lugares, estaban excluidas. Uh -huh. Entonces, cuando se rompe esa división, donde se habla, ¿verdad? De forma simbólica, que se rasga el templo en dos. Pero eso no es lo que está hablando ahí en ese texto. No está hablando de las disciplinas o qué sé yo. Lo que está hablando es haciendo una comparación que ya los dos pueblos están en uno solo. Eso es lo que Sí, quiero sí, presentar, pero correcto. no está exaltando a nadie, no está exaltando ni el hombre, no está exaltando ni la mujer. Está exaltando el pueblo de Dios, que es la Sí, iglesia. lo puedes ver así, Ok, pues pero entonces no puedes utilizar algo que es disciplinar más adelante, compararlo con ese contexto, porque son dos contextos distintos. sí, pero no puedes negar que hay bastantes contradicciones en las cartas paulinas, porque No, no hay. parece ser, de hecho, ¿verdad? Algunas cartas no son de Pablo, aunque se diga en el texto bíblico que son procedencia de Pablo. O sea, hay que ser muy honestos, ¿verdad? Con las escrituras. Y ¿Quién te dice que no son de Pablo? bueno, los escritores católicos han desarrollado muy bien, ¿verdad? Los más ¿Quiénes? críticos. No los tengo aquí a la mano. Me hubiera ¿Cómo gustado, cuáles? ¿verdad? Tener, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, es que Gálata, ¿quién lo escribió? Gálatas sí lo escribió Pablo. Hay cartas paulinas, sí, Los romanos. pero, pero sí también Pablo. Corintios, Sí, Pablo. primera y segunda. ¿Quién me falta? Efesios. Ahí hay duda. Pero busca información. Yo Una creo cosa que que se dude. si tú tienes la computadora ya a la mano, Uh-huh. ¿verdad? Pregúntale a la IA y creo que te va a dar Tú utilizas mucho los la textos. crítica textual, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Tú Y sabes que la crítica textual me dice a mí que Adán y Eva no existieron, ¿verdad? claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tú Ujú. estás de acuerdo con eso? Sí. O sea, si no existieron, entonces no hubo pecado original. Es que es una teología muy desarrollada por el judaísmo y tú y yo no somos judíos. O sea, No, tú puedes no, venir, el pecado original no fue desarrollado por el judío. ¿cómo? El pecado original no fue una teología desarrollada por el judío, ¿Por quién fue? por la iglesia de Cristo. Porque Vaya. Cristo vino a revelar lo que era eso. Entonces, entonces estás hablando de una interpretación particular No, Cristo lo y no dice. estamos reconociendo el origen del por qué se escribió aquel texto, ¿Qué texto? ¿verdad? Sí,
el texto antiguo de lo que los judíos elaboraron, porque si tú dices que Es que la no revelación es fueron, paulatina, brother. La revelación fue sí, paulatina, llegó en su cumplimiento con Cristo. Es sí, cuando esa es una llega Cristo, interpretación también. Esa es una interpretación. Eso que estás hablando tú es una no puedo, interpretación. no puedo creerlo. Estoy hablando con un modernista entonces. Exacto. No, no, no soy modernista, Si eres modernista, soy bastante, ¿verdad? Lector y he no. llegado a la comprensión, Si, ¿verdad? De muchas cosas. si me estás eliminando a mí el pecado original porque no hay Adán y Eva, entonces ¿para qué Cristo vino? Es que hay que buscar las profundidades de las cosas. Que yo te diga Eso es lo más profundo. que no fueran reales, no significa que el texto no tenga validez. Yo no estoy diciendo eso. ¿Para qué Cristo vino entonces? Sí, es que me estás haciendo una mezcolanza de muchas cosas. No, Por no, ejemplo, pero es me que estás hablando, me interesa eso, porque me o sea, está- no podemos llegar a un acuerdo teológico de lo que estamos hablando si no sé lo que estás pensando. ¿Para qué entonces vino Cristo? Porque yo estoy empezando a creer de que tú no crees que Cristo sea Dios. ¿O sí lo crees? mm, que sea Dios, no. Ese es el problema, ¿viste? Ajá, Ese es ahí que el sea Dios. problema. Ese es ahí el problema. Ese es ahí el problema. Entonces, ¿cómo puedo continuar si en esto, que es lo más esencial del cristianismo, no lo puedes entender? Si quieres abordemos esa temática porque me gustaría dejar, ¿verdad? Sentado el por qué Ok, llegué a esa conclusión. tú haces crítica textual, ¿verdad? Sí, sí le puedes llamar Ok, tú así, has leído ¿verdad? Hechos 20, 28, creo que es. Sí, sí, he leído todas las escrituras, sí. ¿Qué dice Hechos 20? ¿Leído en el No lo idioma tengo aquí a la original? mano. En el No lo idioma. tengo aquí a la mano. Sí, el Ok, griego. el griego. Ok, déjame buscártelo. Creo que es 2028. Déjame ver si es ese. Ok, sí, 2028. Vamos a leerte algunas versiones. Ve, Dice, la nueva versión internacional, que es protestante. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿La iglesia de quién es? la iglesia de Dios. Sí, dice ahí, la iglesia de Dios. Hay una denominación de por medio, no. No, dice la iglesia de Dios, una sola. Ajá. Dice, No hay tengan... una identificación exacta, ¿va? No es que no existe denominación, para ese tiempo no existía denominación, las denominaciones vinieron a existir después del protestantismo. De hecho, la expresión cristianismo ya es una definición, ¿verdad? De aquellos grupos religiosos que existían. Y el cristianismo ¿Qué era uno de grupos? ellos. ¿Cuáles grupos? Hechos de los, Hechos de los Apóstoles menciona, ¿verdad? Que se le menciona que ellos son los del camino y después se les llama cristianos por primera vez, según Pero Hechos. fíjate que no los separas, son cristianos todos. Tanto Ujú. los que estaban en Roma, todos los de Antioquía, como los que eran cristianos. No existe denominaciones. Se le llaman No, no iglesia. existe. Se le llama iglesia a todo eso. Ajá, ¿Muy bien? correcto. Ok. Así Estamos que bien, no, sí. no existe denominaciones. Incluso, vuelvo Sí. y repito, Ah, vino a existir denominaciones en el siglo so- XVI. Solo que hay que hacer alguna distinción en lo que acabas de decir, ¿verdad? Porque aunque, ¿verdad? No había una denominación particular, habían varios que pensaban distinto. De hecho, Pablo por eso escribe a Corintios, ¿verdad? Que había una división, unos se hacían de Cefas, otros se hacían de Apolos, decía, Sí. ¿verdad? Otros de Pero Pablo, otros de es Cristo. división, Entonces, esa división, hay que reconocer que habían, ¿verdad? Diferencias en el interior de la iglesia. no importa, no importa. Diferencias puede haber. Lo que pasa es que Ajá. siempre había un magisterio, unos maestros, que esa diferencia lo eliminaba. Llegaban a un Podríamos, acuerdo. sí, podríamos decir que sí. Sí, es así se trabajó. Ujú, podríamos ¿Okay? decir que sí, ¿verdad? Incluso Pero siempre, el primer problema que ocasionó división, una división doctrinal, porque Pablo, cuando habla de divisiones, normalmente era doctrina, no eran disciplina, eran pero doctrina. fíjate que ya que lo mencionas, me viene al recuerdo que en los primeros 100 años hubieron un movimiento muy apegado a las enseñanzas de Jesucristo llamado los ebionitas. Sí, claro, ¿no? Y por eso es que se consideraron sectas. No, Sí, ¿quién lo dice? la iglesia de Cristo.
¿Cuál iglesia de Cristo? La La iglesia que surge católica. más adelante. La Lo que iglesia, surge más adelante. la única. Mira, en Hechos capítulo 15 comienzan lo que son los mesiánicos. Y Ajá. se habla, acá hay un ¿Y problema. tú crees, Aquí hay un y tú problema. crees Escúchame. En Hechos sí, sí, te voy a escuchar. dice, aquí hay un problema. La iglesia dice, aquí hay un problema. Unos están diciendo que se necesitaba circuncidar para ser salvo. Pero eso no es así. ¿Qué se hace? Un concilio. Y si llega a un acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? No hay que romperse el prepucio para eso, para ser salvo. Ese es el acuerdo, porque eso es lo que se llegó por medio del Espíritu Santo. Se llegó a eso. La iglesia siempre ha hecho eso. Lo demás, los que siguieron, porque posiblemente siguieron unos cuantos, y siguieron así, mesiánicos diciendo lo Sí, mismo, se le sí. consideran sectas. Están Solo que hay que, apartados. solo que hay que considerar, ¿verdad? Que sectas podemos nosotros decir que eran separados, así como también se les denomina a los cristianos, ¿verdad? Como movimiento separado del judaísmo. Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Sí? Vale. Pues, entonces ya me estás dando la razón desde el comienzo. Entonces, Ya tú sabes que entonces no es un movimiento de montón, están los sino, ebionitas. sino que el cristianismo, Cristo lo que hizo fue cortarlo. Es más, no fue cortarlo, es llevarlo a plenitud. El judaísmo es el cristianismo es el judaísmo a su plenitud, a lo que él quería en su forma, cómo se debería de seguir a Dios. Sí, Eso es aunque lo él que... no dejó de serlo, ¿verdad? Él nunca dejó de ser No, pero me judío. estás hablando de la nacionalidad. Sí, él no practicó ningún movimiento, ninguna creencia judía. ¿Qué? ¿Jesús? Bueno, sí, lo practicó después que resucitó, no era necesario. No, claro, Porque claro. dice bien claro que no, que hay que el testamento continúa hasta que muere el testador, creo que es. Si ya el testador se muere, ya no hay que seguir los mandamientos antiguos. Hay que seguir Bueno, los nuevos, lo que él dejó. es bien interesante cuando tú dices, ¿verdad? Que los ebionitas son separados también, ¿verdad? Ujú. Desde una perspectiva, colocando, ¿verdad? Como ejemplo el texto que me mencionaste, ¿verdad? Ujú. De Hechos de los Apóstoles. Y pero también es muy interesante porque Pedro era muy defensor, ¿verdad? De el arraigo que tenía, Ujú. pero Pedro fue un judío también, ¿verdad? El arraigo que tenía del judaísmo, que tuvo problemas con Pablo, de hecho. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad? Hoy decir de que la iglesia proviene, ¿verdad? De las entrañas de Pedro, cuando Pedro también No, practicaba, no decimos eso. porque Eso no lo ¿qué decimos. es el primer papa? ¿Qué es el primer Sí, papa? pero no decimos que proviene de las Vale, entrañas de Pedro. Eso no lo decimos. Eso no es. pero es bien curioso porque Pedro era un defensor de esa forma radical, ¿verdad? Del judaísmo dentro del movimiento cristiano. No. Explícame un poco Dentro eso del porque, movimiento cristiano no se practicó el judaísmo. Ya no estábamos bajo la ley del judaísmo. pero el texto bíblico habla, no, en la actualidad no, por supuesto, No, yo no, soy ni en cristiano, la Biblia tampoco. Ni en la Biblia. pero, pero, bueno, Pedro, perdón, era un defensor, como te digo, de lo que lo unía a él con el judaísmo ¿Cómo? y tuvo problemas con Pablo. Sí, pero Pablo lo de lo Pablo no era. cuestionó Lo de y Pablo, Pedro. Pablo, Pablo lo corrigió. Sí, pero lo que Pedro estaba haciendo Perfecto. no tenía que ver con el judaísmo. Pero estás de acuerdo que Pablo lo corrigió. Sí, porque era hipócrita. No ¿Quién era el porque hipócrita? Pedro, Ajá, pero interesante. sí, era hipócrita. La hipocresía no significa que estaba apartándose de la doctrina de Cristo. El problema que tenía Pedro era que él estaba comiendo con los judíos. ¿Entiendes? Porque él vio que había un movimiento que comenzó con Santiago, que fue en el lugar donde estaba Santiago ejerciendo su obispado, que fue en Jerusalén, comenzó con Santiago. Él escuchaba que estaban diciendo, no, que hay que circuncidarse. Entonces, para que no hubiese pelea contra los gentiles, él comenzó a comer con los judíos. Pero él sabía que eso estaba mal.
Él lo sabía, por eso es que lo reprende como hipócrita. No como que estaba fuera de la doctrina. Porque en Hechos capítulo 15 vemos como Pedro es el que da la doctrina. Es el que dice cuál es la doctrina verdadera. En Hechos capítulo 15. Bueno, voy a investigar un poco más acerca de eso. Investígate. Acuérdate que lo de Gálatas está hablando de un suceso que ocurrió ya, que fue lo del concilio. ¿Bien? Está hablando de un suceso. Y él lo tilda de hipócrita. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cómo es posible que tú te pones a comer con los judíos y dices que eres de los gentiles también? O sea, estás haciendo una separación. No, tú comes con los gentiles. Eres un hipócrita. Porque cuando dice hipócrita, cuando alguien te dice hipócrita es porque tú sabes lo que es, pero no lo estás practicando lo que es. ¿Entiendes? Que ocultas, que ¿Sí? te ocultas en Te realidad, ocultas. ¿verdad? Ahora, es algo muy interesante, que esto está muy interesante. Pablo utiliza el mismo argumento que Pedro, pero es para otro asunto. Muy distinto al de Pedro. Pedro utiliza esto de comer con los judíos para evitar que se peleen. ¿Bien? Entonces decía, pero ¿cómo tú vas a decirle eso? O sea, estás permitiendo que se acepte eso de que se tiene que circuncidar. Al tú comportarte de esta forma. Eso es lo que está diciendo. Pero Pablo, para poder predicarle a los judíos con Bernabé, creo que fue, si no me acuerdo, creo que fue Bernabé, circuncida a Bernabé, o sea, le pide que se circuncide. Pero fíjate que Sí. son dos cosas distintas. Hasta se rasura la cabeza, dice. Sí, pero son dos cosas distintas. El problema de Pedro es que estaba siendo hipócrita. Y al ser hipócrita había como una permisión de los judíos, de esos mesiánicos, de esos ebionitas. Que los ebionitas decían que para circuncidarte, para salvarte, tenías que circuncidarte. Pero para Pablo era todo lo contrario. Para Pablo lo circuncidó para llamarlo a la salvación o a los que estaban en la sinagoga. Era para meter a Bernabé para poder predicar de la salvación. Ajá, pero es muy importante, ¿verdad? Aclarar que habían cristianismos en plural en aquellos tiempos, porque el hecho de que se circuncidara no significara que los ebionitas no tuvieran como centro a Cristo. No, la iglesia, podían tener como centro a Cristo, pero no pertenecían a la Claro. iglesia de Cristo. Pablo lo dijo Es- bien claro y toda la iglesia lo dijo bien claro. No son de Cristo aquellos que tienen como la ley antigua como régimen. No lo pueden. No son de Cristo. e- Por tanto, no es son bien cristianos. difícil. Yo no me atrevería a decir eso. Bueno, lo dice la Biblia. Ajá, porque si no, o sea, invalidas también todo lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Jesús Ya que enseñó, él que nunca hay, dejó de ser judío, sí, pero él enseñó que él no dejó de ser judío, aunque él tenía claro. sangre también gentil, si no lo sabías. ¿Y eso? Sí, él tenía sangre gentil. ¿No lo sabías? No. ¿Cuáles son los parientes de David? Los Ya, ya, antepasados ya. de David. Sí, sí. Habían Sí, te gentiles. fuiste bien allá. Sí, Sí, pero sí, había claro. gentiles. ¿Qué? Había gentiles. Así que él tenía sangre gentil, por eso es que él vino para unir los dos pueblos. Por eso es que Cristo es el Mesías indicado. El asunto está en que Cristo quería que todos siguieran una verdad, porque Él es la verdad. Él Mm, dice que es la verdad. No puede haber dos verdades. es que, Entonces, vaya, el vaya. ebionita predica una cosa distinta que lo que es el cristianismo. Pero ¿Eh? es que, mira, yo he llegado a comprender de que Jesús lo que vino a enseñarnos fue el camino, no una doctrina en No particular. solamente el El camino. camino, el camino, Él lo dijo, El camino, ¿qué ¿verdad? cosa más? Él lo dijo. Pero ¿qué vino a enseñar Yo soy también? el camino, la verdad y la vida. Exacto, la verdad. La verdad. Sí, correcto. ¿Cuántas Pero ¿quién es la verdades? verdad? ¿Cuántas verdades hay? ¿Quién es la verdad? ¿Me puedes mencionar Cristo. el cúmulo de doctrinas, tanto católicas como cristianas protestantes, el cúmulo de doctrinas que tienen? ¿Eso vino a enseñar particularmente No, Jesucristo? no, solamente una sola verdad. No, no, Pues, no, pero, eso es lo que atacamos nosotros del protestante, porque pero es que cuando el protestante no tiene concepto de verdad. pero cuando tú vienes y dices la verdad, o sea, estás como diciendo, las doctrinas católicas son la verdad. Correcto.
pero cuando yo veo la vida de Jesús en los evangelios, Ujú. yo no veo tales doctrinas, ¿verdad?, que están ¿Cómo que no? siendo anunciadas por Jesucristo. Yo lo que veo son ¿Cómo que no? invitaciones que Él Va- hace. Solo préstame atención. Sí. Lo que viene Jesús es anunciar, ¿verdad?, Ujú. el reino de los cielos o el reino de Dios entre nosotros a través de palabras y acciones. O sea, No aquella solamente verdad eso, no solamente que vino eso, a predicar Jesucristo, no ¿verdad? solamente eso, Se ve, brother. se ve reflejada en la vida propia de No Jesús. es Entonces, solamente eso. Él, entonces cuando él dijo, cuando tú me dices a mí, ¿verdad?, de que es la verdad y que la verdad es todo el contenido, ¿verdad?, que se presenta desde una perspectiva religiosa, cuando yo leo los evangelios, yo veo palabras y actos que van de la mano, porque todas las enseñanzas de Jesucristo llevan la tendiente, ¿verdad?, a que las personas puedan cambiar sus actitudes para el bien común. Entonces, no sé si aclaro, ¿verdad?, la idea con eso, porque si tú vienes y haces cuenta de cuántas doctrinas, ¿verdad?, se han creado en el transcurso de la oh, historia, espérate, mala mía. es que, No, no sé que por qué salió eso ahí. cuántas doctrinas se han creado en la historia, tú vas a tener un cúmulo, vas a llenar, ¿verdad?, un libro solo de doctrinas, de ideas, y muchas de ellas filosóficas. Ok, Pero que, ahora vamos, te voy a explicar qué es lo que sucede. vaya. Vuelvo y te digo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El cristiano siempre ha entendido cuando dice eso, que es el camino, es un camino objetivo, no es un camino subjetivo. Cuando dice que es la verdad, es una verdad objetiva, no una verdad subjetiva. Y cuando dice que es la vida eterna, o la vida, es una vida objetiva, no subjetiva. Por tanto, cuando habla de verdad, tienen que ser verdades objetivas, no subjetivas. ¿Cómo sabemos esa verdad? Por medio de dos vías. Cristo es nuestra revelación y Él la presenta por medio de dos vías, tanto por escritos como por palabra verbal, que es lo que se llama la tradición apostólica. Muy bien, esas son las dos vías que lo dice incluso el mismo Pablo. Aprendan las cosas que yo le enseño tanto por carta como por palabra, tanto por carta, que son las escrituras, como por palabra. Bien, esas cosas se pueden encontrar solamente en los maestros. Vemos en Hechos capítulo 15 cómo se está utilizando ese argumento. La tradición, las escrituras y el Espíritu Santo a través de la iglesia. Vemos los tres, que es el tripié católico. Muy bien. ¿Qué sucede? Las mismas escrituras y la misma tradición apostólica, hay cosas que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Implícitas. Hay verdades que son explícitas y verdades que son implícitas. Verdades de la misma revelación. Verdades que son explícitas. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Verdades implícitas. Cristo murió en la cruz para salvarnos y darnos libertad del pecado original. Pecado original y de los demás pecados. Esas son verdades implícitas. ¿Cómo podemos aprender de esas verdades implícitas? A través del mismo magisterio. Por eso es que están los concilios, que ya te dije, evidencia de Hechos 15. ¿Bien? En Hechos 15 notemos explícito cuál era la doctrina que Cristo le había revelado, que había dado con respecto a la salvación. La iglesia llega a partir del testimonio de las escrituras y del testimonio de la sagrada tradición, y el Espíritu Santo llega a la conclusión de que esto es así, que para ser salvo no es necesario circuncidarte el prepucio. Incluso Pablo dice que para ser salvo se necesita el bautismo. Para comenzar esa salvación se necesita el bautismo. Y va enseñando Pablo, Pedro y los demás en su carta, va enseñando cómo se va entendiendo la revelación, porque no es que va a partir una doctrina, no se está creando una doctrina, se está partiendo de cómo se entiende la revelación. ¿Qué Y para sucede? ti, El para- protestante hace todo lo contrario.
el protestante, para apartarse de lo que la Iglesia Católica siempre ha creído, comienza a crear algo nuevo. Es un innovo. Ellos lo han aceptado que es un innovo. Es una innovación nueva. O voy a ponerte por ejemplo. La Biblia y la Sagrada Tradición enseña que la justificación es progresiva. Hay un principio, hay un progreso y hay un final. La nueva perspectiva de Pablo, que fue lo que yo te hablé, lo acepta. Pero es nueva, es una teología nueva de los protestantes. Pero por muchas centurias, el protestante decía que solamente es una vez en el tiempo. Es algo innovo, es una innovación. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo odia el innovo. Eso sucede con los ebionitas. Los ebionitas eran un innovo, una doctrina innovadora que estaba creando para el cristianismo. Bien, no sé si me di a Sí, entender. sí, está bien. Pero quería hacerte una pregunta, Dale, para terminar, para ¿verdad? darle paso a otro que quiera entrar y Hasta retirarse. este momento, con todo el conocimiento que tú tienes, ¿qué debe hacer la persona para ser salva? Ok, te lo digo aquí. Creer en No, Cristo, no, 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 dime tú. creer en Cristo y seguir sus mandamientos. El protestante dice Ajá, que solamente creer en Cristo. ujú. Es la diferencia. El cristianismo pleno dice creer en Cristo y seguir sus mandamientos, como él lo dice. ¿Cuál- ¿Cuáles son sus mandamientos? Perfecto, buena pregunta y es tremenda pregunta. Sus mandamientos, hay varios mandamientos, pero el mandamiento principal es el amor. ¿Correcto? Es el amor. Es el mandamiento Ujú. principal. Es el amor. Pero ¿en qué sentido también se refiere los mandamientos Cristo ahí? Cuando dice, hágalo que cumplan mis. Porque ya no hace falta, no dice su mandamiento, dice mis en plural mandamientos. Está hablando de los preceptos de Cristo. O sea, todo lo que enseñó Cristo se tiene que aprender. ¿Qué es lo que enseñó Cristo? Primero, te voy a poner un ejemplo. Que Pedro es la roca. Lo dice la Biblia. Solo hago una acotación a eso. Ujú. Por qué se empecina tanto el pensamiento católico en darle hincapié a un solo versículo que no está respaldado por los otros evangelios que hablan de lo mismo? O ¿Cómo que sea, no? tú vienes, los otros evangelios no ponen a Pedro como la llave. Tienes que hacer una comparación entre ese evangelio que habla de eso que me estás diciendo Ujú. y los otros evangelios que abordan la misma temática, pero que Ma- reducen su contenido. Mateo, ¿para quién fue Yo, escrito? yo, yo invito a todos los Vuelvo, que te vuelvo y están repito, siguiendo, Mateo, ¿para quién fue escrito? ¿Para quién espera, específicamente? para los ¿Para quién? judíos, Para los judíos. para Por los esa razón judíos. es que habla de las llaves. Y hablando de las llaves, es que hace comparación de las llaves con Isaías 22. Las llaves en la Entonces, Biblia tiene autoridad, significa autoridad. Una autoridad no solamente doctrinal, sino legislativa. Y pero eso no no lo puedes dice. hacer doctrinas de un solo versículo. ¿Quién te dijo Lo que que no? pasa es que eso lo dice, hay un escritor, que no recuerdo en este momento, ¿verdad? Que en un momento lo leí y es procedencia católica, ¿Quién? ¿verdad? Es, Que no es recuerdo. procedencia católica y ese católico bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, 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 ¿Y sí. dónde se encuentra eso en la Biblia? Espérame, solo ¿Dónde, quiero dónde, darte a dónde se entender. encuentra? ¿Dónde se encuentra eso del bautizar en el nombre del Padre y Porque, del Espíritu Santo? porque, porque si hacemos una comparación Ujú. del mismo texto que está citando, donde se encuentran, ¿verdad? Esos elementos que me estás mencionando, al parecer solo en Mateo aparece eso. Solo Mateo lo Sí, menciona. pero Así de manera explícita. ¿dónde se Signi- signi- encuentra lo de bautizar? Significa esto, Brother, significa esto espérate, Pedro. ¿Dónde se encuentra entonces lo de bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? en Mateo siempre. Solamente uno. Espérame, solo acoto lo de ¿Me la estás llave. viendo? ¿Estás viendo lo que Sí, te estoy viendo? sí, pero solo quiero tocar lo de la llave, ¿verdad? Ujú. Porque los demás evangelios no lo mencionan, ¿verdad? Sí, de manera explícita, dando a ¿Cómo entender que no? en el texto mismo, dando a entender en el texto mismo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habían cristianismos
diversos que No, no tenían la misma postura. no, Si tú te das cuenta, aún Marcos no presenta, ¿verdad?, el milagro del nacimiento del Señor. Comienza con el bautismo. exacto. Porque fue enviado para Entonces, ¿por qué? qué, ¿para quiénes? Ah, Marcos. porque, ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? porque ¿Para esa quiénes? ¿Para comunidad, quiénes escribió Marcos? porque a esa comunidad no le interesaba, ¿verdad?, ese No, dogma en cierta no, no medida, es eso, no es eso, sino, Venus. sino que Venus, está haciendo una interpretación errada. es que El, todo es el, interpretación. no, no está haciendo una interpretación errada. Eran todos cristianos, se le enviaban a cristianos. Lo que pasa es que eran dependiendo de su cultura. Venían de una cultura judía, obviamente tienen que hablar como un judío. Otros venían de culturas paganas, gentiles. ¿Qué rayo va a saber un gentil sobre las llaves? No va a saber nada. ¿Entiendes? Pero siempre se lleva lo mismo. Y te voy a dar la evidencia. En Gálatas 4, creo que en Gálatas 4, que es donde habla. Fíjate que en el griego se ve bien fuerte. Todo el tiempo va hablando de Petros. Hace referencia a Simón como Petros. El mismo Pablo. A Simón como Petros. Pero cuando comienza a hablar de las tres autoridades, o sea, de las tres columnas de la iglesia, ¿cómo menciona a ese Petro, Pablo? ¿Cómo le llama? Pablo, Sí, Pablo. A Petro. columna. Sí, Pablo habla, mira, Pablo, déjame buscarlo. Eso está Gálatas 2. Dije Gálatas 4, pues Gálatas 2. Dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, estoy leyendo el versículo 1, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate que está hablando de aquí de los ebionitas. ¿Sí? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Fíjate que dice falsos hermanos a los ebionitas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pero de lo que tenía reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no conoce excepción de persona. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, ahí Pedro dice Petro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Petro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, escucha bien, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjate qué interesante que él comienza a hablar de Petros. Él dice Petros a Pedro, pero después le dice Cefas. ¿Por qué razón hace ese cambio? A ver si entiendes. Mira, a mí me gustaría hacer comparaciones con los textos más antiguos, Es antiguo. que hay carencia, que de hecho no hay originales, ¿verdad? Hay que ser Obviamente, honesto. sí, obviamente. No Claro. hay originales, ¿verdad? Entonces solo tenemos copias de copias de copias. Pero es muy Y interesante. ¿Te estás dando cuenta ajá, por qué le dice pero me Petros? quedo, No sé si me puedes ¿sabes contestar. qué? ¿Por qué le dice ¿Sabes qué? Petros? Me quedo con tu respuesta a la salvación. Me quedo con eso y me gustó, ¿verdad? Me gustó porque hay que creer en Cristo y hay que ser, ¿verdad?, Sus mandamientos. obediente a sus mandamientos, Obediente a sus ¿verdad? mandamientos. Me quedo con eso y creo que es lo que nosotros necesitamos como sociedad, ¿Y quién te va a ¿verdad? dar los mandamientos? En cualquier parte del mundo. Venus, pero ¿quién te da los mandamientos? Como debe ser. Los mandamientos están en los evangelios, en las palabras, en los dichos de Jesucristo, No, ¿verdad? eso es solo escritura. Y
Y por Venu, eso es supuesto, sola escritura, Venu. y por supuesto, Venu, ¿verdad? Venu, escúchame. Eso es sola escritura. Y la sola escritura no es doctrina, no es un mandamiento de Cristo. Es un mandamiento de hombre. Si tú prestas atención, los mandamientos, la Iglesia Católica los extrae también del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Te dije que Está no haciendo solamente de las está escrituras. haciendo- y hace uso de las Escrituras. Una ¿verdad? cosa es usar la escritura y otra cosa es la sola escritura. Tú dices que solamente están las escrituras. Yo te dije bien claramente que la Iglesia Católica no hace o no explicita, en tal caso, la revelación solo con las escrituras, sino también con la tradición apostólica. Tú me estás descartando la tradición apostólica, Solo acoto esto. pero estás Cuando descartando tú la me tradición apostólica, ¿lo estás descartando? Cuando tú me dices a mí, ¿verdad? Que es creer en Jesucristo, obedecer sus mandamientos, pero que Ujú. el mandamiento superior de todo es el amor, Sí, ese es el superior de todo. ¿verdad? Pero no es lo único, Entonces, no es lo único que nos pide. entonces, ¿qué es en realidad entonces lo que te determina la salvación? Si tú vas a agregar algo más. No, es continuar los mandamientos de Cristo. Pero ¿dónde están esos mandamientos explícitos? Como O lo sea, debe de ser. si yo no voy a la iglesia, y esto lo digo con mucho respeto para Es todos los cierto. religiosos, si yo no voy a la iglesia, pero sí he creído en Jesucristo y soy una persona que ejerce, No, ¿verdad? El amor en su contexto, ¿verdad? Global, que no, ¿verdad? Estafo a nadie, que no ando deseándole el mal a nadie. Entonces, ¿dónde quedo? ¿Dónde quedo? Porque si es así, entonces tú has yo leído, limito, tú has leído Lucas yo 10, limito a Dios, tú has leído yo Lucas, limito a Dios. pero tú has leído Lucas 10, 16. Dime, léalo porque no lo tengo que leer. Esto lo dice Jesucristo. Al que a vosotros oye, o sea, se lo está diciendo a los apóstoles, el magisterio que estaba en ese momento. Al que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, si tú desechas a esos maestros de la iglesia, estás desechando a Cristo. Por tanto, sí, es necesario asistir a la Pero es iglesia. que, Es necesario pero, asistir. Es pero necesario. sí, yo solo doy el ejemplo, ¿verdad? De decirte eso, ¿verdad? Pero es bien delicado lo que dices, ¿Por qué? porque si viene el magisterio y comienza a crear, ¿verdad? En el transcurso de la historia e insertar elementos extraños, ¿Cómo cuáles? ¿verdad? Por ejemplo, creer en el limbo La iglesia católica nunca ha creído en limbo. y que después, ¿verdad? Lo anulan como cuestión Eso que es un ya no asunto, pertenece. eso fue un asunto teológico, nunca fue una creencia de la Una iglesia. cuestión como explotar, ¿verdad? El temor en las personas a través del infierno, El infierno que lo existe. hacen que no solo la Iglesia Católica, ¿verdad? Lo ¿Tú no crees en el presenta de infierno, forma. Venu? El infierno lo podemos hacer aquí entre nosotros. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo podemos crear aquí ¿Dónde entre está eso en nosotros. las escrituras? Vea, te lo voy a plantear de esta manera. No, pero ven acá, tú me dijiste que solamente te dejas ir por las escrituras. ¿Dónde dicen las escrituras que el infierno es aquí en la tierra? Tú me vas a demostrar que el infierno sí existe a través de la escritura, porque así lo dice ¿Ahora vas a poner en duda las escrituras? y que proviene de una tradición hebrea. ¿Pones en duda las escrituras? Sí, Pues entonces tú no eres cristiano. sí soy cristiano. No, no lo eres. Sigo a Cristo. No, no Sigo lo a eres. Cristo No lo eres. y No hago lo el eres. bien. Si tú fueras cristiano, considerarías las escrituras como inerrante, sin error. Ese es el punto cristiano. Por eso es que hasta los herejes citaban las escrituras. Porque ¿Sabes? consideraban que no tenía error. Pero ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo ahorita, Ujú. ¿verdad? Que la Iglesia Católica es la que ha continuado, ¿verdad? Sin quitarle ni aumentarle nada a Cristo, ¿Sí? de toda la tradición, ¿verdad? Religiosa. Ujú. ¿Tú crees que eso es así? ¿Que Sí, se ha eso es. mantenido inerrante? La iglesia católica, sí.
No inerrante, infalible. Aquí se utiliza el término infalible. infalible. Y que todos los papas, ¿verdad?, han dicho la verdad, nunca se han equivocado. En cuanto a la doctrina, la explicitud de la revelación, sí, no se han equivocado. No se han equivocado. No, en cuanto a la explicitud, escúchame bien lo que te estoy diciendo. En cuanto a la escúchame. En cuanto a la explicitud, y cuando digo explicitud, es cuando ya se explicita la doctrina, o sea, se da una definición dogmática de lo que se entiende de la revelación para poder entenderla mejor, no se ha equivocado. Bueno, yo pienso de que sí se ha equivocado, ¿verdad? Y que han cometido muchos crímenes en el transcurso de la historia en nombre de la Fíjate que fe. te estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de comportamientos. Sí, no, pero todo te expreso, porque es bien difícil que yo pueda, ¿verdad?, creerle a aquellos que supuestamente son los que han mantenido de manera histórica, ¿verdad?, inalterablemente el contenido del Evangelio, cuando sus actos y sus hechos han sido deplorables, han sido cuestionables, ¿verdad? Tenemos la Edad Media, cuando se cometió, ¿verdad?, la gran barbarie. ¿De cuál? Entonces, si solo ¿Cuál porque barbarie? ellos, ¿Cuál barbarie? las masacres en contra de muchas poblaciones en nombre de Cristo, ¿Cuáles? ¿verdad? ¿Cuáles masacres? Dime una. Hay varios libros que uno puede encontrar, ¿Me estás ¿verdad?, haciendo en referencia a la Inquisición? una red. Sí, la Inquisición es una. ¿Tú has leído el libro de Cristian Rodrigo Iturralde? Por ejemplo, hay varios. No. Te lo aconsejo que lo leas. Te lo aconsejo que lo leas. Si ha encontrado, y tú eres histórico crítico, o sea, supone que lo hayas leído. O sea, tienes que estar pendiente. Se ha encontrado evidencias que muchos de los crímenes no fueron cometidos por católicos. Fueron cometidos por protestantes. Sí, y eso no lo niego, ¿verdad? La gran mayoría. Eso no lo niego. La gran mayoría. Pero incluso le dice, donde... incluso Rodrigo Iturralde, no estoy seguro si es católico, eso no estoy seguro, pero Rodrigo Iturralde hace referencia de protestantes históricos, que saben de historia, de protestantes históricos, hace referencia e indica que la Inquisición era más santa que lo que hacían los protestantes. No me atrevería yo hasta ese punto, ¿verdad? Te presento el libro, ¿cómo lo tituló? Porque el reino que tenía... Dame un segundito. Solo termino esto. O sea, el reinado que tenía la Iglesia Católica llegó casi a los 1000 años. Y en los 1000 años se impuso su verdad. Entonces ahí hay mucha tela que cortar en eso. Recordemos que los vencedores son los que escriben la historia. Venus, solamente existe una verdad. No existe varias verdades. Es la verdad. Exacto. Yo soy la verdad. La Iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Sí, es bien difícil ¿Sabe poder dialogar. lo que significa ser columna y baluarte de la verdad, verdad? Sí, por eso escribieron los evangelios después de las cartas, porque estaban interpretando mal las palabras y los hechos, los actos de Jesús, ¿verdad? No que tú eres cristiano. ¿Cómo tú vas a decir que la Biblia tiene no está en revelación? Tiene partes que no son reveladas. Eso es lo que me estás diciendo. Jesús es la revelación, la máxima revelación. Yo no puedo anteponer. ¿Y deposita parte en las Escrituras? Deposita. La Biblia es palabra de Dios. Hay muchos críticos católicos que yo los admiro por su atrevimiento que tienen para escribir acerca de estas cosas. Modernista. Espera, que tengo una llamada. Espera. No creo que sea musulmán, yo creo que es modernista. ¿Ok? Yo creo que es modernista. Porque está hablando de muchos católicos. Pero bueno. Eso que tú dices son modernistas. Ningún católico, aunque sea modernista, se atreve a decir que la Biblia no es palabra de Dios. El que lo haga está excomulgado. Hans Kuhn fue excomulgado, ¿verdad? Hans Kuhn, aquí te corrijo. Hans Kuhn no llegó a ser excomulgado. Pero después lo volvieron. Después lo volvieron, ¿verdad? No, te corrijo. Te corrijo, Benu. Te corrijo. Te corrijo. Hans Kuhn nunca fue excomulgado. No le dio tiempo a la iglesia de excomulgarlo. Él se excomulgó él mismo. Ajá, cayó en herejía material. Uy, qué atrevido lo que acabo de decir. Sí, no lo estoy diciendo, lo dice la iglesia. Cayó en herejía material.
Porque Tanto la iglesia así, lo dice, así sí, debe de ser, ¿verdad? sí, porque la iglesia lo dice, la iglesia lo dice. Terrible, La terrible. iglesia lo dice, porque lo que dice la No se puede iglesia, pensar, Venu, no se puede pensar lo que diferente. a quien ustedes, lo que ates en la iglesia será atado, lo que desates, lo que desates será desatado. Eso es un mandamiento de la iglesia. Y si la iglesia Sí, ató, terrible. si la iglesia ató y dice que eso es herejía, es herejía. Bueno, sí está No bien. tienes de otra. Y ha sido un gusto platicar contigo. Dios te Gracias bendiga, por el Venu. espacio que me diste. Cuídate, ¿oíste? Yo te Gracias. guarde, yo te guarde. Gracias por ti. Luz en la sombra, verdad que arde, vigilancia firme en la fe que nace, doctrina sagrada en voces que claman, vigil fidei nunca se apaga. Cruces de acero en la tempestad, guardamos el fuego en